Muy buenas noches, bienvenidos a su diplomado en Constitución Política y Funcionamiento del Estado. Hemos llegado a la sesión 10ª, la última sesión en donde vamos a trabajar el tema del régimen económico y de la hacienda pública. Es placentero decir que empezamos nuestro diplomado el 30 de marzo y lo estamos hoy 8 de junio culminando. Quedaría pendiente solamente que ustedes entregaran un pequeño análisis sobre algo que les haya llamado la atención. Es un pequeño ensayo de máximo 3 páginas, pero bueno, bienvenidas. Hoy vamos a tocar un tema que es de mucha importancia. Es el tema del régimen económico y la hacienda pública. Este tema es el tema que tiene que ver con la economía, porque los otros son la política, cómo funciona el Estado. Pero aquí está el tema que tiene que ver con la distribución de los recursos y todo lo relacionado con la economía nacional. Entonces es un tema sumamente importante. Espero que les aporte mucho y que les permita entender de mejor manera cómo funciona nuestra sociedad. Son 41 artículos los que vamos a ver hoy. Va a ser un paneo muy rápido, muy general, pero vamos a darles tips para que puedan entender de mejor manera este proceso. El primero habla sobre las disposiciones generales, trata sobre 7 artículos. El segundo capítulo habla sobre los planes de desarrollo. Los planes de desarrollo son obligatorios para el presidente, para los gobernadores y para los alcaldes, y tienen que hacerlo con la información de los 4 años. ¿Qué es lo que van a hacer? Allí se concentra y se condensa la propuesta de gobierno que el candidato que salga elegido pues tiene que cumplir para no defraudar a quienes lo eligieron. El tercer punto es interesantísimo porque tiene que ver con el presupuesto, cómo se manejan los presupuestos. Cuando uno aprende a manejar cómo se hacen los presupuestos, pues también puede aprender a controlarlos. Mientras uno no conozca cómo se maneja el presupuesto, cómo se manejan los recursos, pues sencillamente no tiene ni idea de dónde es que se están perdiendo los recursos. 4. La distribución de los recursos y las competencias. ¿Para qué son esos recursos que se envían a los municipios y los recursos que utiliza el gobierno nacional? El quinto tema es muy importante, es la finalidad social del Estado y los servicios públicos. Bueno, hemos hablado desde diferentes aspectos que la finalidad del Estado es servir a la comunidad y garantizar los derechos. Uno de los derechos más importantes son los servicios públicos, el acceso a los servicios públicos. Y finalmente vamos a hablar de la banca central, del Banco de la República. Es importante que ustedes sepan cómo funciona, por lo menos tengan una noción muy general sobre el tema. Bueno, sin más rodeos, vamos a dar inicio entonces al capítulo primero. Habla sobre las disposiciones generales. Dice que el Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables. Es decir, que nosotros podemos, los colombianos, tener propiedad sobre el suelo, en nuestra casa, en nuestras fincas, en los diferentes escenarios o de carácter comunitario, de cualquier naturaleza. Pero el subsuelo no es de nosotros. El subsuelo pertenece a la nación, pertenece en teoría a todos los colombianos. Ese es el propósito de que el subsuelo no tenga dueños. Entonces, por eso se encuentran petróleos, se encuentran minerales, esmeraldas, platino, cobre, etcétera. Esos recursos no son de las personas que tienen la propiedad sobre el suelo. Por eso se dan unas licencias, y esas licencias pues incluso pues pueden explotarlas en el territorio que es de uno y le tienen que pagar pues por los daños, por esto, etcétera, pero
por el uso, etcétera, pero no es que esos materiales, esos minerales sean de los particulares, son del Estado y el Estado los entrega a través de concesiones o a través de, bueno, ya vamos a mirar un poco ese tema. La economía, la actividad económica y la iniciativa privada son libres dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos sin autorización de la ley. Es decir, que todos podemos tener iniciativa privada y solamente aquellas actividades que previamente la ley haya pedido o haya establecido que se requieren permisos se pueden hacer. De resto, todo lo que no esté prohibido o que tenga que ser reglamento, que tenga que cumplir con ciertos requisitos, se puede hacer. La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones sociales, obligaciones ambientales, obligaciones solidarias de muchas naturalezas, tributarias. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial. La ley determinará el alcance de la libertad económica cuando así lo exija el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación. Eso significa que la ley es el Congreso, que nace las leyes es el Congreso, podría limitar el alcance de la libertad económica, por ejemplo, para el uso racional de los recursos mineros y forestales en la Amazonía o en los páramos. Queremos ahorita unos recursos escasos o queremos seguir teniendo agua y teniendo salud y teniendo vida. Bueno, ese es un tema muy importante. La Dirección General de la Economía estará a cargo del Estado. Ojo, hay como la noción, el entendido de que aquí hay que dejar toda a la libertad del mercado, a las leyes del mercado. Pero resulta que la Constitución dice lo contrario. La Dirección General de la Economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá por mandato de la ley en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes y en los servicios públicos y privados para racionalizar la economía con el fin de conseguir en el plano nacional y territorial y en el marco de la sostenibilidad fiscal el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, la distribución equitativa de oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano. O sea que sí puede el Estado tomar unas decisiones que afecten y que racionalicen el uso de los recursos, no dejar y entregar licencias mineras y petroleras en parques nacionales, en todo eso. Eso lo puede hacer el Estado, pero ha faltado voluntad política y pues hay que decirlo también, pues ha habido mucho lobby por parte de los interesados en que eso no suceda. Dicho marco de sostenibilidad fiscal deberá fungir como instrumento para alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado Social de Derecho. ¿Cuáles son los objetivos del Estado Social de Derecho? Garantizar los derechos de todos los colombianos. En cualquier caso, el gasto público social será prioritario. Dice el artículo 335, las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de captación son de interés público y solo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado conforme a la ley. Es decir, que ahí hay unos recursos que para poder crear un banco, una aseguradora o cualquier tipo de actividad bursátil, financiera o aseguradora, se requiere un permiso del Estado. Pareciese que eso estuviese en manos del mercado y que nadie se metiera, pero eso se puede reglamentar también. El artículo 336 establece
que la actividad establece que ningún monopolio podrá establecerse sino como arbitrio rentístico con una finalidad de interés público o social en virtud de una ley. Los únicos monopolios estatales hoy en Colombia son el monopolio de las actividades de suerte y azar, las loterías, el baloto, el chance, el extra de Navidad, el totogol, todo eso solamente lo pueden hacer las entidades territoriales, especialmente los departamentos. Por eso ustedes encuentran que la lotería de Santander, que la lotería de Boyacá, que la lotería de Cundinamarca, que la lotería, porque los únicos que podían montar o que pueden montar ese tipo de empresas son las entidades territoriales, especialmente los departamentos. Y sus utilidades o rentas estarán destinadas exclusivamente a los servicios de salud. ¿Sí? Que para poder fortalecer la salud necesitamos que las personas vayan y apuesten, más o menos es como chistoso. Las rentas obtenidas por el ejercicio del monopolio de licores, que también estaba en manos de los departamentos. Entonces nosotros tenemos la licorera de Cundinamarca, que produce aguardiente néctar, la licorera del Valle, la licorera del Atlántico, la licorera de Antioquia, la licorera de Nariño. O sea que a cada departamento se le dio la posibilidad de que tuviera una licorera, y a partir del incentivo y de las ventas de alcohol, ¿cierto?, pudiésemos dedicar unos recursos adicionales a la educación y a la salud. ¿Sí? Bueno, eso dice el artículo sobre los monopolios rentísticos del Estado. Bueno, dice además estas disposiciones generales que la ley podrá establecer en las zonas de frontera, terrestres y marítimas, normas especiales en materia económicas y sociales tendientes a promover su desarrollo. Entonces, ese tema, por ejemplo, funcionaba muy bien en San Andrés cuando uno iba y era puerto libre, entonces uno no pagaba impuestos, y puede traer todavía, creo que se puede hacer, pero podría funcionar en otras partes, incluso en Cúcuta. Dice el artículo 338 algo que ustedes deben tener siempre muy presente: en tiempos de paz solamente el Congreso, las asambleas departamentales, los consejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. ¿Qué significa eso? Que los únicos que pueden poner impuestos es el Congreso, son las asambleas y son los consejos municipales. No es el presidente el que puede decir que va a poner impuestos, que no, eso no los pone, él puede presentarlos, pero quien los aprueba es el Congreso. Pero para eso tiene que tener mayorías en el Congreso. Lo mismo pasa con el gobernador. Él presenta una iniciativa para incrementar, crear una estampilla o incrementar una renta en los avisos, bueno, varias cosas. Y pues la asamblea es la que define si sí o no. Lo mismo sucede con los consejos municipales cuando el alcalde les pide que incrementen el predial, bueno, que modifiquen determinadas cosas, es el consejo. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar directamente los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables y las tarifas de los impuestos. Entonces, ojo, porque los impuestos pueden ser a iniciativa, pero no los aprueba el gobierno nacional ni el presidente de la república. Ahora vamos a pasar al segundo, que son los planes de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo conformado por una parte general y un plan de inversiones en las entidades públicas del orden nacional. ¿Qué significa eso? El presidente presenta, tan pronto ya es elegido y se posesiona, él tiene que elaborar un plan de desarrollo. Ese plan de desarrollo pues tiene unos componentes, uno que es general, donde pues se hacen toda una serie de propósitos, y otro que es en el que se pone la plática. Puede decir que el plan diga un montón de cosas sobre un montón de temas, pero lo que hay que mirar es qué tanta plática se dejó o se va a invertir en cada uno de esos temas.
El plan tiene dos partes, uno que es general y otro que es el plan de inversiones. El plan de inversiones públicas contendrá los presupuestos plurianuales de los principales programas. Cuando dice que presupuestos plurianuales es que el Plan Nacional de Desarrollo dice: yo voy a hacer, mi programa especial va a ser crear comedores comunitarios en todo el país para que la gente no tenga hambre, por ejemplo. Entonces tiene que decir cuánta plata en el primer año, cuánta plata en el segundo año, cuánta plata en el tercer año y cuánta plata en el cuarto año. Ahí van incluidos los presupuestos plurianuales, ¿cierto?, de inversión. Entonces dice: el plan de inversiones públicas contendrá los presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de inversión pública nacional y la especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución dentro de un marco que garantice la sostenibilidad fiscal. Es decir, que no solamente dice voy a gastarme tanto, sino que tiene que decir de dónde saca la platica. ¿De dónde saca la platica? Si va a gastárselo en eso, ¿a qué se la va a quitar? ¿O va a crear nuevos impuestos? ¿O cómo es que va a ser? Los planes de las entidades territoriales estarán conformados por una parte estratégica y un plan de inversiones de mediano y corto plazo. Eso quiere decir que los gobernadores y los alcaldes también están sujetos a ese tema. Habrá un Consejo Nacional de Planeación, integrado por representantes de las entidades territoriales, alcaldías y gobernaciones, entidades indígenas, y de los sectores económicos, sociales, ecológicos, comunitarios y culturales. El Consejo tendrá un carácter consultivo. ¿Para qué sirve? Para que el presidente, cuando elabore su plan de desarrollo, se lo presente al Consejo Nacional de Planeación y ellos le hagan una serie de recomendaciones, pero no tienen capacidad de modificarlo, sino simplemente hacer recomendaciones. Bueno, entonces viene proceso de presentación. Entonces lo hace el gobierno con sus ministros, con el Departamento Nacional de Planeación, con el Ministerio de Hacienda. Elaboran el plan de desarrollo, se lo presentan al Consejo Nacional de Planeación. El Consejo Nacional de Planeación les hace recomendaciones. El presidente y sus ministros miran si las aceptan o no las aceptan y tienen que presentar al Congreso el plan de desarrollo. El Gobierno Nacional elaborará el plan de desarrollo con participación activa de las autoridades de planeación, las entidades territoriales y el Consejo Superior de la Judicatura, porque acuérdense que la rama judicial tiene autonomía presupuestal. Entonces el gobierno no puede meterse allá, sino que tiene que el Consejo Superior de la Judicatura presentar su presupuesto, ir y defenderlo ante el Congreso para que no se lo vayan a quitar, y someterá el proyecto correspondiente al concepto del Consejo Nacional de Planeación. Oída la opinión del Consejo, procederá a efectuar las enmiendas que considere pertinentes y presentará el proyecto a consideración del Congreso dentro de los 6 meses siguientes a la iniciación del periodo presidencial respectivo. ¿Cuándo empieza el periodo presidencial respectivo? Empieza el 7 de agosto. Entonces 7 de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. O sea, tiene que presentar antes del 7 de febrero, tiene que presentárselo al Congreso de la República. El Plan Nacional de Inversiones se expedirá mediante una ley que tendrá prelación sobre las demás leyes, ¿sí? Entonces el Congreso tiene que darle prelación. En consecuencia, sus mandatos constituyen mecanismos idóneos para su ejecución. En las leyes anuales de presupuesto se podrán aumentar o disminuir las partidas y recursos aprobados en la ley del plan. Es decir, que no es camisa de fuerza que lo que se presenta en el plan de desarrollo año 1, 2, 3, 4 tenga que someterse a eso. Uno podrá jugar a través de la ley nacional, la ley de presupuesto de cada año, podrá tener algunas variaciones para ajustar. Si el Congreso no aprueba el Plan Nacional de Inversiones Públicas en un término de 3 meses después de haberlo presentado,
el gobierno podrá ponerlo en vigencia mediante decreto con fuerza de ley. Es muy interesante porque pues ninguno de los candidatos que están en segunda vuelta tiene mayorías en el Congreso. Entonces, ¿qué pasa si no le aprueban? Si el Congreso no aprueba el Plan Nacional de Inversiones Públicas en un término de 3 meses después de presentado, el gobierno podrá ponerlo en vigencia mediante decreto con fuerza de ley. Es decir, que el Congreso tiene que aprobarlo, o si no, el presidente la podría sacar por decreto con fuerza de ley. Es decir, que es obligatorio. El Congreso, sin embargo, podrá modificar el plan de inversiones públicas siempre y cuando se mantenga el equilibrio financiero. Cualquier incremento en las autorizaciones de endeudamiento solicitadas en el proyecto gubernamental o inclusión de proyectos de inversión no contemplados en él requerirá el visto bueno del gobierno nacional. Es decir, que no pueden incluirle cosas sin que el gobierno nacional lo autorice. Entonces ahí hay un forcejeo, hay un control, ¿cierto? Pero pues el poder de la presidencia es muy fuerte. Bueno, hasta aquí el capítulo 2 sobre los planes de desarrollo. Capítulo 3, vamos a hablar ahora sobre el presupuesto. En tiempos de paz no se podrán percibir contribuciones o impuestos que no figuren en el presupuesto de rentas, ni hacer erogación con cargo al tesoro que no se haya incluido en el presupuesto de gastos. Es decir, que a partir de la aprobación de la ley anual de presupuesto hay que cumplirla. Otra cosa es que más adelante puedan hacer leyes que modifiquen algunos elementos del presupuesto donde sobre, donde falten para armonizarlo, etcétera, pero eso lo tienen que hacer y tienen que tramitarlo ante el Congreso de la República. Lo mismo pasa con los gobernadores ante las asambleas y lo mismo pasa con los alcaldes ante los consejos municipales. Tampoco podrá hacerse ningún gasto público que no haya sido decretado por el Congreso, por las asambleas departamentales o por los consejos distritales o municipales, ni transferir crédito alguno a objeto no previsto en el respectivo presupuesto. Entonces, dense en cuenta que ahí hay un control entre el Ejecutivo y el Legislativo, en lo nacional, lo departamental y lo municipal. Bueno, ese es el artículo 345. Ahora vamos al 346. El gobierno formulará anualmente el presupuesto de rentas y la ley de apropiaciones, que será presentado al Congreso dentro de los primeros 10 días de cada legislatura. ¿Cuándo empieza cada legislatura? Empieza el 20 de julio. El 20 de julio. Es decir, que dentro de los 10 días siguientes, estamos diciendo que el 1 de agosto ya tiene que estar presentado el proyecto de ley anual de presupuesto, la ley de presupuesto de rentas y la ley de apropiaciones. Ahí también entonces está en qué se va a gastar la plata, pero también de dónde va a salir. En la ley de apropiaciones no podrán incluirse partida alguna que no corresponda a un crédito judicialmente reconocido o a un gasto decretado conforme a la ley anterior. Es decir, que tiene que estar en alguna ley que ese gasto hay que hacerlo. Es decir, ha pasado por el Congreso y el Congreso lo ha aprobado de manera general. O a uno propuesto por el gobierno para atender debidamente el funcionamiento de las ramas del poder público o al servicio de la deuda o destinado a dar cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo, es decir, alguna de las actividades que el gobierno del presidente se haya propuesto. Entonces tenemos eso. El proyecto de ley de apropiaciones deberá contener la totalidad de los gastos que el Estado pretenda realizar durante la vigencia fiscal respectiva. O sea, no hay más recursos.
no hay más recursos. Ahí tiene que contemplar todo, tiene que estar en esa ley. Si no está en esa ley, es ilegal cualquier gasto que se haga y tiene efectos incluso penales y bueno, de muchas naturales. Ahora, ¿qué pasa? Esa es otra de las preguntas. Como no tenemos unos partidos políticos que tengan hoy sus candidatos jugando con mayorías en el Congreso, pues los candidatos que existen en esta segunda vuelta, ninguno tiene mayorías. El ingeniero Rodolfo pues no tiene congresistas hasta ahora, porque muchos se le adhieran, y el candidato Gustavo Petro tiene propios, tiene 20 congresistas, 20 senadores, posiblemente 21, y tiene menos del 20% en la Cámara. Es decir, que con eso no tendría la posibilidad de que se fuera aprobado el presupuesto. Pero ojo, dice, si el Congreso no expidiera el presupuesto, regirá el presentado por el gobierno dentro de los términos del artículo precedente. Es decir, que si el presidente presenta el presupuesto para el año siguiente, después del 20 de julio, dentro de los 10 primeros días, y el Congreso no lo aprueba, se regirá el que presentó el gobierno. Entonces, pues eso ya es una ganancia para el gobierno. Si el presupuesto no hubiera sido presentado dentro de dicho plazo, regirá el del año anterior, pero el gobierno podrá reducir gastos y en consecuencia suprimir o refundir empleos cuando así lo aconsejen los cálculos de rentas del nuevo ejercicio. Entonces, bueno, pues no es tan grave si en un momento dado las relaciones entre el Congreso y el presidente no están bien, pues ahí hay unos parámetros. Bueno, durante los 3 primeros meses de cada legislatura, dijimos que la legislatura empieza el 20 de julio, agosto, septiembre, octubre. Es decir, que el 20 de octubre, durante los 3 primeros meses de cada legislatura, y estrictamente de acuerdo con las reglas de la ley orgánica, el Congreso discutirá y expedirá el presupuesto general de rentas y la ley de apropiaciones. La ley de apropiaciones deberá tener un componente denominado gasto público social, y ese gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación, porque estamos en un estado social de derecho. Entonces, por encima de si hay que pagar la deuda externa, de si hay que pagar alguna otra obligación, lo más importante, lo más prioritario es el gasto público social. Tiene prelación. Bueno, ahí hay unas reglas para aprobar la ley de presupuesto. El Congreso no podrá aumentar ninguna de las partidas del presupuesto del gasto propuestas por el gobierno, ni incluir una nueva, sino con la aceptación escrita del ministro del ramo. Los ministros pues son del Ejecutivo. Entonces sí, el Congreso puede hacer modificaciones, pero no puede incluir una nueva ni aumentar los gastos sin el visto bueno de los ministros, es decir, del Ejecutivo. El Congreso podrá eliminar o reducir partidas de gastos propuestas por el gobierno, con excepción de las que se necesiten para el servicio de la deuda pública, las demás obligaciones contractuales del Estado, la atención completa de los servicios ordinarios de la administración y las inversiones autorizadas en los planes y programas a que se refiere el artículo 341. Ya lo vimos hace un ratico. Entonces, el gobierno, el Congreso también puede eliminar y puede reducir los presupuestos que el gobierno le pasa. Además de las señaladas en esta Constitución, la Ley Orgánica de Presupuesto, esta misma dinámica tiene que regir para los departamentos y para los municipios. Así lo establece la ley. Habrá un contador general de la nación. Nosotros deben entregarnos un informe a cada uno de los colombianos, el contador, así como cuando uno tiene una copropiedad y en las asambleas generales de copropietarios, un apartamento, un conjunto residencial, el contador tiene que entregarle
un informe sobre cómo fueron gastados los recursos de la copropiedad. Debería existir un informe general donde nos digan cómo fueron gastados los impuestos nacionales, los ingresos de la nación por cada uno de los componentes y decirnos cuántos fueron. Eso debía ser parte de la cultura nuestra y pues obviamente no ocurre, pues no lo obliga la ley. Bueno, dice que no se podrá, bueno, es el contador general, no se podrá ninguna rama u órgano del poder público podrá decretar auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado. Acuérdese que antes de la Constitución de 1991, a cada uno de los congresistas, de los concejales, de los diputados, les daban donaciones, estaban los famosos auxilios, con el propósito de que se pudieran reelegir. Bueno, entonces hemos superado el capítulo 3. El capítulo 4 se refiere a la distribución de recursos y competencias. Entonces dice el artículo 356: salvo lo dispuesto por la Constitución y la ley, a iniciativa del gobierno se fijarán los servicios a cargo de la nación, de los departamentos, los distritos y los municipios, para efecto de atender los servicios a cargo de estos y a proveer los recursos para financiar adecuadamente su prestación. Se crea el Sistema General de Participaciones de los departamentos, distritos y municipios. Es decir, que de los recursos que recibe el Estado, una parte se define como el Sistema General de Participaciones de los departamentos y distritos y municipios. Entonces, bueno, ¿quién es el encargado de prestarles la educación? Hay municipios que han recibido la educación, entonces el Estado les gira los recursos a la Secretaría de Educación y a la gobernación, al municipio, para que ellos puedan administrar sus recursos de la educación. Los servicios públicos son competencia de los municipios, ¿sí? Entonces, pero también tienen que enviarles los recursos. Si el municipio no está certificado en educación, ¿quién le administra los recursos? Se los administran los departamentos, ¿sí? Y los departamentos le giran a la nación, le giran a los departamentos pagan los docentes, pagan esos temas. Entonces, eso se maneja a través del situado fiscal. También dice que del situado fiscal participarán las entidades territoriales indígenas. Por eso a los indígenas les dan una participación para que ellos también en sus territorios puedan administrar los recursos de educación, de salud, de vivienda, de recreación, de deporte, de justicia, todos los campos que tienen que haber. Bueno, la justicia generalmente está a cargo de la nación y está a cargo de un poder que es distinto, que es el poder judicial. Entonces, el juzgado no lo atiende el municipio ni el alcalde, sino que lo atiende directamente el Consejo Superior de la Judicatura. Los recursos del Sistema General de Participaciones de los departamentos, distritos y municipios se destinarán a la financiación de los servicios a su cargo, dándoles prioridad, ojo, al servicio de salud, los servicios de educación, preescolar, primaria, secundaria y media, y servicios públicos domiciliarios de agua potable, saneamiento básico, garantizando la prestación y la ampliación de la cobertura, con énfasis en la población más pobre. Por eso es tan preocupante y tan grave que se pierdan los recursos públicos, porque le están quitando las oportunidades a las personas de menores ingresos. Las ciudades de Buenaventura y Tumaco se organizan como distritos especiales, industriales, portuarios, biodiversos y ecoturísticos. La ciudad de Barrancabermeja se organiza como distrito especial portuario, biodiverso, industrial y turístico, y la ciudad de Medellín recientemente también se organiza como distrito especial de ciencia, tecnología e innovación.
Bueno, entonces ellos tienen unas condiciones especiales a partir del momento en que tienen esa condición de distritos especiales. Dice que los recursos del situado fiscal se incrementarán anualmente, ¿cierto? 17% de los recursos de propósito general del Sistema General de Participaciones será distribuido entre los municipios con población inferior a 25.000 habitantes. Resulta que la distribución de los recursos pues se hace con relación al número de habitantes, a las necesidades básicas insatisfechas y a otros criterios que define la ley. Si un territorio tiene muy pocos habitantes, pues prácticamente no le tocarían recursos, no le tocarían muy pocos recursos. Entonces hay necesidad de decir que el 17% se distribuirá entre las poblaciones de menos de 25.000 habitantes. La explotación de los recursos naturales no renovables causará a favor del Estado una contraprestación económica a título de regalías. No dice que los van a vender, sino que denos una contraprestación económica a quien quiera explotarlos o a quien se le asigne la explotación de los recursos minerales o de diferentes recursos naturales no renovables. Entonces, prácticamente hoy estamos viviendo en buena parte de esos recursos, de los recursos de los minerales y de los recursos del petróleo. En los minerales juega un papel muy importante el carbón, el oro, el platino, las esmeraldas, pero bueno, y el petróleo y el gas natural. Entonces el Estado recibe unas regalías. Ese punto ha sido muy modificado. Los ingresos corrientes del Sistema General de Regalías se destinarán a la financiación de proyectos de inversión que contribuyan al desarrollo social, económico y ambiental de las entidades territoriales. Los gastos a los que se refieren el inciso anterior se distribuirán de la siguiente manera: el 20% para los departamentos y municipios en cuyo territorio se adelante la explotación de los recursos naturales no renovables. Entonces, si en mi municipio hay petróleo y se lo están explotando, entonces el 20% iría para los municipios donde hay explotación y los departamentos. No está muy claro cómo, pero bueno. 15% para los municipios más pobres del país, con criterio de necesidades básicas insatisfechas y población. 34% para los proyectos de inversión regional de los departamentos, municipios y distritos con criterio de necesidades básicas insatisfechas, población y desempleo, priorizando proyectos de alto impacto regional. 1% para la conservación de las áreas ambientales estratégicas y para la lucha contra la deforestación, el 1%. 10% para la inversión en ciencia, tecnología e innovación a través de convocatorias públicas, abiertas y competitivas en los términos que defina la ley que desarrolla el sistema. 2% para el funcionamiento y la operación y administración del sistema, para la fiscalía. 1% para la operación del sistema de seguimiento y evaluación, de esos la mitad tiene que ser para el 0.5 para la Contraloría. Bueno, en general ahí está buena parte de los recursos de libre inversión, o recursos, buena parte de los recursos que no son tributarios están ahí en las regalías. Este punto ha sido 5 veces modificado por el Congreso y el artículo que está hoy vigente tiene 10 artículos transitorios, que los recursos de las rentas de los monopolios son los monopolios de las entidades territoriales y los principios del sistema tributario, que son muy interesantes pero que no se cumplen en buena medida, porque dice que el sistema tributario se funda en los principios de equidad y resulta que ya quienes más ganan, quienes más tienen, ya no son los que más pagan. Ahora el que más recauda es el IVA, que es un impuesto al consumo, y lo pagamos la gran mayoría de los colombianos. Y bueno, entonces ahí hay un tema que es importante mirarlo.
La eficiencia y la progresividad. La progresividad, bueno, eso es otro tema que es más complejo, pero que en algún momento lo revisaremos. Dice que el endeudamiento depende de la capacidad de pago. Entonces no hay una libertad para que se endeuden las entidades territoriales ni el país. Y depende también, pues obviamente, del Congreso de la República. En este caso, o para hacer un endeudamiento del departamento, tienen que pedirle autorización a la asamblea, o el municipio tiene que pedirle al consejo que le autorice. Ahora vamos a hablar de la finalidad social del Estado y los servicios públicos. Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. O sea, la mínima condición de dignidad que debe tener un colombiano, una colombiana, pues es que tenga acceso al agua, a la luz, al gas, al alcantarillado, ¿cierto? Porque de eso depende parte de la dignidad de las personas, de la condición de dignidad. Si usted no tiene agua, pues tiene muchas dificultades. Si no tiene luz, pues no puede tener las comodidades. Si no tiene alcantarillado, pues bueno, tiene una serie de limitaciones. Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley. Podrán ser prestados por el Estado directamente o indirectamente, por comunidades organizadas o por particulares. Desafortunadamente hemos privatizado los servicios y eso pues ha permitido que se suban mucho las tarifas. El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. O sea, todo esto sirve, todo esto tiene función, todo esto tiene razón de ser en la medida en que contribuyamos a mejorar la calidad de vida de las personas. ¿De quiénes? Pues de quienes más lo necesiten. Digamos, quien tiene, pues no necesita que el Estado le dé, pero quien no tiene nada, pues tiene que haber una política para eso. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas en salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable. Es absolutamente triste que muchos de estos recursos que se pierden hoy, los 50 billones que se pierden hoy, están destinados a garantizar la dignidad, la calidad de vida a las personas. Es real, no habrá ninguna sociedad que pueda progresar mientras esto no se resuelva. Dice el artículo 367. Los servicios públicos domiciliarios se prestarán directamente por cada municipio cuando las características técnicas y económicas del servicio y de las conveniencias generales lo permitan y aconsejen. Y los departamentos cumplirán funciones de apoyo y coordinación. Entonces, ahí está. La nación, los departamentos, los distritos, los municipios y las entidades descentralizadas podrán conceder subsidios en sus respectivos presupuestos para que las personas de menores ingresos puedan pagar las tarifas de los servicios públicos domiciliarios que cubran sus necesidades básicas. La ley determinará los deberes y los derechos de los usuarios, el régimen de su protección y sus formas de participación en la gestión y fiscalización de las empresas estatales que presten el servicio. Corresponde al presidente de la República, a través de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el control, la inspección y la vigilancia de las entidades que presten servicios públicos. Es una de las tareas del presidente. Vamos a hablar sobre la banca central. Es muy importante porque especialmente lo que está pasando hoy en Estados Unidos, y es que cada vez que el presidente pide plata, pues el banco, la Reserva Federal, imprime plata, imprime dólares. Entonces, de esa manera, cualquiera puede ser muy buen gobernante, porque pues puede proponer, puede hacer lo que quiera, y eso pues tiene un efecto que ya ustedes lo están viendo en Estados Unidos, que es el tema de la inflación, pero pues además tiene otras consecuencias. En el caso de Colombia, la Constitución de 1991, yo creo que de manera acertada, le dio una condición especial al Banco de la República,
que ejerce las funciones de banca central, es el Banco Central en Colombia. Está organizado como una persona jurídica de derecho público con autonomía administrativa, patrimonial y técnica, sujeto a un régimen legal propio. Es importante decir esto porque los presidentes no pueden acudir al Banco de la República para que el banco, que es el que emite, que es el banco emisor, imprima plata para que pueda hacer sus programas. El Estado, por intermedio del Banco de la República, velará por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda. Si usted imprime dinero más del que la economía y los ingresos que usted tiene, pues se empieza a generar inflación y se da la devaluación de la moneda. Entonces puede pasar lo que pasó en Argentina, que con el famoso corralito, que la plata se devaluó, o lo que ha pasado en Venezuela, en varias partes. Entonces, las funciones básicas del Banco de la República son regular la moneda, los cambios internacionales y el crédito, emitir la moneda legal, es decir, el que produce la moneda, administrar las reservas internacionales, ser prestamista de última instancia y banquero de los establecimientos de crédito. O sea, el Banco de la República es el que le presta a los bancos para que los bancos nos presten a nosotros. Y servir como agente fiscal del gobierno. Todas ellas ejercerán en coordinación con la política económica general. Hay una junta directiva en el Banco de la República que será la autoridad monetaria, es la máxima autoridad monetaria, cambiaria y crediticia, conforme a las funciones que le asigne la ley. Tendrá a su cargo la dirección y ejecución de las funciones del banco y estará conformada por 7 miembros, entre ellos el ministro de Hacienda. Entonces ya no son 7 sino son 6, quien la preside. El ministro de Hacienda preside el Banco de la República. El gerente del banco será elegido por una junta directiva y será miembro de ella. Entonces hay un gerente, pero no es el ministro de Hacienda, sino es uno de los otros 6. Los 5 miembros restantes de dedicación exclusiva serán nombrados por el presidente de la República para periodos prorrogables de 4 años, reemplazados 2 de ellos cada 4 años. Es decir, que el presidente no llega y cambia los integrantes de la Junta Directiva del Banco de la República, sino que cuando se les venza el periodo, él podrá reemplazarlos. Y no todos se reemplazan al tiempo, sino que hay unos que se reemplazan cada 2 años. Entonces, ahí estamos en ese tema. Dice que las operaciones de financiamiento a favor del Estado requerirán de la aprobación unánime de la Junta Directiva del Banco de la República. O sea, si hay alguien que se oponga, a menos que se trate de operaciones a mercado abierto. El legislador en ningún caso podrá ordenar cupos de crédito a favor del Estado o de particulares. Bueno, estos son los diferentes aspectos que nos propone el tema que nos correspondió estudiar en esta última sesión. Espero les haya permitido entender un poquito mejor el funcionamiento del Estado, porque pues como en todas partes el tema de los recursos determinan que se puedan o no se puedan hacer las cosas. Ya saben cómo es la relación entre el Congreso y la Presidencia. Hoy, cuando estamos en un proceso electoral, es bueno saber que los candidatos nos digan no solamente qué quieren hacer, sino de dónde van a sacar la plata, porque la modificación de cualquier presupuesto pues tendrá que o quitarse alguna parte o tendrán que ser recursos nuevos, y para eso pues es necesario tener claridades. Les agradezco mucho su atención, espero que hayan aprendido muchísimo. Yo me divertí y aprendí muchísimo durante este diplomado. Hacía tiempos que no ejercía no hacía una revisión tan juiciosa de nuestra Constitución, y pues
Creo que dimos un recorrido muy general. No leímos toda la Constitución, pero por lo menos creo que atendimos a un 70% de los contenidos de la Constitución política. Por eso los felicito y creo que con este ejercicio podemos ejercer una mejor ciudadanía. Ese es el propósito que nos hemos fijado como Fundación Siglo XXI, y espero que ustedes también se sientan mejores ciudadanos, entendiendo mejor el funcionamiento del Estado, en lo nacional, en lo departamental y en lo municipal. Uno de los diplomados últimos que vamos a hacer tiene que ver con la participación ciudadana y el ejercicio de la ciudadanía activa. Allá sí vamos a ver cosas muy prácticas de cómo los ciudadanos podemos funcionar. En este diplomado queríamos era que ustedes tuvieran una noción general de cómo funciona el Estado. Creo que de alguna manera nos hemos aproximado a ese propósito. Les quiero felicitar por su gran participación, su gran entusiasmo. He visto las diferentes actividades, tareas, he mirado las evaluaciones, a todos les ha ido muy bien. Creo que hay un gran compromiso y eso nos hace muy felices y nos complace mucho. De antemano, mil gracias por su participación y seguiremos los miércoles. De hoy en 8 voy a presentar el nuevo diplomado y voy a presentar las reglas de juego para la elaboración del ensayo final de este diplomado. Feliz noche.